A veces pienso que somos como una suerte de gran diccionario popular que buscamos aclarar términos, aclarar conceptos, buscar claridad en lo que nos pasa en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Hoy nos vamos a focalizar en la hernia de hiato, que está vinculada a lo gastroenterológico. Por eso está con nosotros Guillermo Camus, iba a decir Sergio. Guillermo Camus, médico gastroenterólogo. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo va? estás? ¿Qué es exactamente la hernia de hiato? Hernia de hiato es una alteración que se produce en el diafragma, el músculo que divide la cavidad torácica abdominal. Sí. Tiene un orificio que se llama hiato. En realidad es como que el nombre está mal puesto, ¿no? Porque en realidad el hiato es ese orificio por el que pasa el esófago, Sí. y después de pasar el diafragma comienza el estómago. La hernia de hiato es que ese orificio está agrandado por ciertas circunstancias y entonces el estómago asciende hacia el tórax. O sea que en realidad cuando hablamos de hernia, que es un órgano que se ha salido de su ubicación y está en otro lugar, acá en realidad sería una hernia de estómago. Una hernia de Porque estómago. se migra el estómago de su posición habitual hacia el tórax. Puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser muy grande. Entonces, bueno, en realidad es eso, es una hernia del estómago hacia el tórax. Me quedé en eso de que el orificio se agranda por alguna circunstancia. Dijiste, ¿cuáles pueden ser? Normalmente va muy de la mano con la edad y con algunos otros factores como es la obesidad, el sobrepeso, en pacientes que son tosedores crónicos, vomitadores crónicos o gente que realiza muchos esfuerzos abdominales, en donde la presión abdominal puede generar que el estómago migre hacia el tórax. Normalmente son pequeñas las hernias, ¿no? Pero va muy de la mano del sobrepeso, la obesidad, por el aumento de la presión y con la edad. A mayores de 50 años es un hallazgo muy común en las endoscopías. ¿Y los síntomas? ¿Los síntomas cuáles serían para darnos El cuenta? síntoma cardinal es el reflujo gastroesofágico, porque normalmente cuando todo esto está en su ubicación, hay ciertos mecanismos en el diafragma, en la parte final del esófago, que todos funcionan como una especie de válvula, que cuando el estómago ascendió al tórax, todos esos mecanismos se pierden. Entonces, el síntoma más común es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Acidez, pirosis, reflujo. Por supuesto, esto a veces va asociado a regurgitación, que es cuando se me sube la comida, aparte del ácido. Eso es lo más importante. Pero como cosa muy importante con respecto a la sintomatología, hay mucha sintomatología que le llamamos nosotros extraesofágica, o sea, mucha sintomatología, sobre todo respiratoria. A nosotros, los gastroenterólogos, cada vez nos mandan más pacientes, los neumonólogos, e incluso los otorrinolaringólogos, los odontólogos, porque son órganos que también sufren el daño del ácido. Entonces, la hernia muchas veces quizás no se manifiesta con que tengo ardor y me quemo para arriba, y se manifiesta por un asma que no se le encuentra otra explicación, por microaspiraciones de ácido. Así que, pero bueno, lo más importante es lo del reflujo. ¿Puede ser dificultad para tragar también? ¿Un síntoma? Sí, en etapas como más avanzadas, donde el esófago se ha ido dañando por el ácido, a veces se producen ciertas estenosis, que le llamamos nosotros, que es que la luz del esófago, por la misma inflamación, se achica un poquito. Entonces eso genera este síntoma que se llama disfagia, que es la dificultad para tragar, donde en etapas ya avanzadas existe el atascamiento del alimento. A veces realizamos endoscopías de urgencia en pacientes que se les quedó atascado un pedazo de carne, un pedazo de pollo. O sea, el problema está acá, digamos. Está ahí. Desde la boca del estómago. Desde la boca del estómago hacia arriba. Ese es todo el problema. Ahí se provoca la hernia. Exacto. La hernia es que el estómago subió un poquito hacia el tórax. Claro, una protusión. 2 centímetros, 3, 4, 5. A veces hay pacientes que tienen medio estómago en el tórax. Y entonces, al no generarse ese mecanismo de válvula, el ácido y los alimentos, todo sube libremente. De ahí que los pilares fundamentales del tratamiento de esto, si no llegamos a una cuestión quirúrgica, es todo lo que está relacionado a lo que nosotros le llamamos medidas higiénico-dietéticas, que es medidas con respecto a la dieta, al tipo de comida, a la cantidad de comida, al no comer y acostarse inmediatamente, a tratar de adoptar en la cama alguna posición. Lo más conocido es
ponerle a la cabecera de la cama 2 taquitos en donde el cuerpo esté inclinado durante la noche. Dormir sobre el lado izquierdo es mucho mejor que boca arriba sobre el lado derecho, o sea, hay menos chances de reflujo. Ajá. Y el consejo histórico que es, bueno, pequeñas comidas varias veces al día, la última comida, no acostarme hasta que pase no menos de 1 o 2 horas después de comer. O sea, todo lo que hacemos mal en la actualidad es lo que... pero mirá, ¿Qué ciencia tienen los parasoles? Porque cuando tenemos acidez, sí, tomamos algunos de los tantos parasoles que hay, los de venta gratuita, los más livianos, los más fuertes. Sí. ¿Qué incidencia tienen en este cuadro? Es te diría que el medicamento principal en esto. Ajá. Normalmente hay muchos pacientes que tienen hernia de hiato y están asintomáticos. Pero el paciente que tiene síntomas, empezamos normalmente, uno puede empezar con lo que le llamamos los antiácidos de superficie, que es los líquidos, esos que tomamos, que supuestamente sí, protegen adentro y demás. Pero normalmente los pacientes en su mayoría andan bien con alguno de los prazoles y a veces, justamente porque por este reflujo, a veces lo que se le agrega al prazol son lo que se llaman prokinéticos, que son remedios que mejoran la movilidad y la contractilidad del esófago, mejoran en cierto modo la presión del esfínter esofágico inferior, y entonces impiden en cierto modo lo que pasa es que tenemos algo anatómico ahí. Si no lo resuelvo quirúrgicamente, que en realidad es rarísimo el paciente que necesitamos mandar a cirugía, pero existe una cirugía que antes era grande, era muy importante, hoy por hoy es una cirugía que se hace en forma laparoscópica, o sea, como la vesícula, con una recuperación que es muy rápida, pero los pacientes que tienen que ir a cirugía deben ser muy consensuados entre un equipo multidisciplinario, el gastroenterólogo, el cirujano, o sea, no es, tengo hernia de hiato, me opero. Okay. Pero los prazoles andan muy bien. ¿Puede ser que esta sea una patología muy común entre las personas que tienen como trabajo conducir, digo, taxistas, camioneros, colectiveros, porque influye el hecho de estar sentados o no? No, te diría que no. Si no es alguna actividad en donde genere constantemente presión abdominal, en donde puedo estar comprimiendo el estómago en forma constante, y en ese caso, si el diafragma perdió un poco su firmeza, esta presión me empuja el estómago y puede pasar por ese orificio que decíamos que se llama hiato, pero no, esa posición no. Bien. Dijiste medidas, perdón, Majito, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? A mí me pasa puntualmente que si tomo mucho mate, sobre todo mate amargo, dependiendo de qué hierba también, o si tomo vino, me provoca acidez. Sí. ¿Tiene que ver con eso, con que algunos alimentos debiera dejarlos directamente de lado? Absolutamente, sí, y eso es porque esa especie de válvula que quedó migrada en este caso, sí, normalmente hay ciertos alimentos que está en otro lado esa válvula, ese esfínter que yo decía recién, pero hay ciertos alimentos que producen la relajación de ese esfínter, y entre esos alimentos, los fritos, las grasas, los picantes, las cosas condimentadas, el mate, el café, el alcohol, el chocolate, la menta, las bebidas cola, son todos alimentos ¿La menta también? Sí. Mira. Sí, es muy... Por ahí es algo que los solemos charlar en el consultorio porque pacientes con estos, por ahí uno les pregunta y son pacientes que están comiendo algo de menta todo el día. Sí. Entonces, justamente, aunque parezca una tontera, pero se ha demostrado que muchas veces el comer chicle a estos pacientes que no sea de menta, el tragar saliva genera un mecanismo protector del esófago, o sea que por ahí hasta uno les aconseja comer chicle, pero nada que tenga menta, porque lo que tiene menta se genera, puede empeorar el reflujo. Me quedé pensando en lo último, de dormir con la cama elevada, ¿no? Sí, como para que... La cabecera elevada. Claro, la cabecera elevada para dormir de esa manera. Dormir del lado izquierdo, dijiste, ¿por qué? Bueno, eso es por una cuestión anatómica. Normalmente, yo me señalo en mí, normalmente el estómago hace esto. Entonces, cuando duermo del lado izquierdo, esto hace que el estómago caiga un poquito y se genera un ángulo mayor entre el estómago y el esófago. O sea, la posibilidad que se suba es menor. Boca arriba sobre el lado derecho, justamente lo contrario. Queda como más en línea el estómago con el esófago. Y si comí alguna de estas cosas o comí en exceso, tengo más chances
de que la comida, de hecho muchos pacientes que consultan por esto tienen lo que nosotros le llamamos los ahogos nocturnos. Claro. A más de uno le habrá pasado. Sí, sí, Pacientes que se despertaron con que se me subió algo. Sí, sí. Y son unos segundos, unos instantes donde esto no se abre, no puedo respirar, parece que me voy a morir. Siempre se abre, por suerte, pero son por esas bocanadas de ácido que se van hacia arriba durante el sueño. Guillermo, cortitísimo. El estudio por excelencia para detectar esto es la videoendoscopía. La videoendoscopía es el principal estudio, y cuando quiero avanzar un poco en el tema de, bueno, este paciente no lo logro mejorar con las medidas, con los prazoles, etcétera, etcétera, Sí. es un candidato a cirugía, afinamos mucho más la puntería con estudios que se llaman funcionales esofágicos, que es la manometría y la pH-metría esofágica. O sea, lo tengo que tener muy estudiado al paciente antes de una eventual cirugía. Estoy seguro que hemos aprendido algo más. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a Como ustedes. siempre, un gustazo.